Bueno, ha sido candidata presidencial, ha sido secretaria de Educación Pública, secretaria de Desarrollo Social, legisladora y está presentando ahora un programa que es una síntesis del trabajo que ha desarrollado en los últimos años. El trabajo de fondo, de lleno, con los migrantes mexicanos allá en los Estados Unidos. Hola, Viviana, ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y el día de hoy está con nosotros, además de todo lo que dijo Jorge de ella, una mujer excepcional porque está estrenando programa Sin Muros aquí, por supuesto, en Proyecto 40 con todo el tema de los migrantes, sobre todo de los migrantes que han logrado cumplir este sueño americano en los Estados Unidos. Qué gusto, Josefina Viviana, Vázquez Mota. encantada, muy buenas noches, gracias por esta oportunidad, querido Jorge. Hola, Josefina. Qué bueno reencontrarnos y bueno, la oportunidad la quiero agradecer para venir a compartir con ustedes esta alegría, este propósito. Ustedes que ya tienen larga historia aquí en Proyecto 40 y lo hacen también en este estreno de Sin Muros. Tu programa surge pues precisamente la idea de este libro que hiciste de todos los dreamers americanos, soñadores Fíjate que sí, americanos. Viviana, la verdad es que yo tengo pues ya 16 años trabajando con la comunidad, es decir, es una larga historia. Cuando de pronto me dicen, bueno, ¿y por qué estás trabajando con la comunidad? Bueno, me encontré con ella siendo secretaria de Desarrollo Social en el año 2000, justamente en Chicago, en una de las plazas pues más politizadas, de mayor actividad de nuestra comunidad mexicana, y escribí este libro que titulamos El sueño que unió la frontera, donde pude dialogar pues desde César Villar, el encantador de perros, el doctor Alfredo Quiñones, el astronauta José Hernández, y un sinfín de mexicanos que han logrado esta apuesta de prosperidad y que son una inspiración y que en un momento como el que hoy está viviendo nuestra comunidad en los Estados Unidos, Proyecto 40, la apuesta a esta emisión de Sin Muros, que como bien decías Jorge, Viviana, tiene por lo menos 3 propósitos. 1, construir este puente entre la comunidad mexicana en Estados Unidos y nosotros, porque digo, no obstante la cercanía y que todos tenemos por lo menos alguien que amamos en Estados Unidos, conocemos muy poquito de nuestra comunidad. En segundo lugar, y la comunidad también conoce a veces poco de México, ¿no? Tienes toda la razón, una comunidad, bueno, que hoy por hoy ya es el principal ingreso de divisas para todo México, por encima del turismo y el petróleo. Por supuesto, y eso es un capítulo importantísimo, pero además los lazos sociales, culturales, económicos en muchos otros ámbitos de empresas, creo que son de las cosas que hay que valorar, los académicos. Cada minuto y lo se interesante del intercambia. programa es que estás mostrando y reflejando rostros que en México no conocemos, claro, y que han hecho un trabajo valiosísimo allá. Tienes toda la razón, cada minuto cuando hablabas ahorita de la economía, hay un intercambio de $1 millón entre México y los Estados Unidos, es decir, en lo que llevamos de esta conversación ya van varios que se han contabilizado. Y los otros 2 propósitos del programa, que yo reconozco mucho este compromiso de Proyecto 40, es presentar en cada programa la historia de un dreamer, de estos jóvenes que fueron llevados muy pequeños por sus papás, que son indocumentados y que hace pues apenas 8 días presentamos aquí en Proyecto 40, por ejemplo, la historia de este joven Pedro, que como él nos la cuenta, está en Ciudad Juárez siendo un niño, lo rescata un grupo de jesuitas porque cantaba en las cantinas, dormía entre cartones en un mercado en Ciudad Juárez, y la entrevista se da en los jardines de la Universidad de Harvard, donde Pedro no solamente estudió una carrera, sino un par de maestrías. Y la tercera parte de Sin Muros, pues es la entrevista o el diálogo que hacemos en el estudio, que tuvimos madrina de súper lujo con Rosario Marín, y que nos acompañó, por ejemplo, en la misión anterior, pues un amigo queridísimo también de Proyecto 40, un gran intelectual y periodista como es el doctor Leonardo Curcio. A ver, Josefina, pero además de todo, este programa queda a la medida ahora que se está viviendo una transición electoral tan complicada en los Estados Unidos, una disputa tan fuerte donde el candidato republicano Donald Trump no ha hecho más que atacar a los, bueno, ya se está retractando porque no le está funcionando, pero le ha pegado durísimo a los mexicanos, han dicho que mandamos a lo peor de lo peor a aquel país, y sin duda estos personajes que han entrevistado le demuestran todo lo contrario. Estas son las historias, esta es la mejor respuesta que podemos tener frente a un discurso, una narrativa excluyente, que provoca miedo, que es discriminatoria, que es totalmente reprobable, que por supuesto encabeza el señor Trump,
y que está acompañado por algunos otros. Porque tu madrina de lujo, la ex tesorera republicana, dijo, lo peor que le puede pasar al país es que gane el candidato de mi partido, Donald Trump. Y reconocer primero que el destino de esta comunidad, que aparte suma más de 35 millones, claro. Es decir, 35 millones de mexicanos en Estados Unidos es el equivalente a todos los canadienses en Canadá y suma mucho más habitantes que muchos países de América Latina. De estos 35 millones, y es algo bien bonito de Sin Muros, muy interesante, que vamos presentando cápsulas. Por ejemplo, saber que de 35 millones, 23 millones ya nacieron en Estados Unidos, que la mayoría de nuestros connacionales ya tienen su ciudadanía. Es algo que de pronto se van perdiendo los lazos. Poco. Cuando con toda la generación, tú que lo has trabajado tanto, la generación que ya nació en Estados Unidos, se educó en Estados Unidos, habla inglés sin duda mejor que el español. Sus padres hablan español y quizás no inglés, pero ellos ya hablan inglés y están involucrados en todo el mundo estadounidense. ¿No van perdiendo los lazos con México? Fíjate, Jorge, que lo que señalas es uno de los mayores riesgos y por eso urge que trabajemos con la comunidad mexicana en Estados Unidos con enorme seriedad y desde una visión de una política de Estado. Es decir, hoy el proceso electoral ha convocado liderazgos, ha generado una movilidad sin precedente de la comunidad mexicana en los Estados Unidos, pero esto debe ser un punto de partida para una relación con la comunidad en términos distintos. Primero, se ha llegado a construir esta narrativa respecto a los mexicanos porque de pronto, pues como que tomamos mucha distancia de la comunidad y permitimos que se construyera esta narrativa que no es la historia completa ni es una historia verdadera. En segundo lugar, de pronto se mira esta comunidad como distante, diciendo, qué bueno que envía estas remesas, pero a mí no deja de sorprenderme que cuando sale, por ejemplo, la historia de un Dreamer, aparece en las páginas internacionales de los medios mexicanos, como diciendo, las remesas llegan y esas van a la primera plana como si fuera el mérito nuestro, pero todo lo demás es de ellos. Desconocemos que son dueños de 1.600.000 negocios, desconocemos, por ejemplo, que 3 millones de ellos, o casi 3 millones, tienen estatus legal para dar el paso y convertirse en ciudadanos, y esta segunda y tercera generación, si no tenemos un diseño de política pública que venga de la federación, de los estados, del municipio, de la iniciativa privada. Cuando vamos a visitar las bodegas en Pasey, en Texas, en California, están repletas de productos mexicanos. Y sin embargo, lo debo de decir, siempre hay excepciones, pero lo debo decir con tristeza y con enorme preocupación, con cierta frustración o con enorme frustración, que algunos de los talleres de ciudadanización para la comunidad mexicana encontramos de pronto más respaldo en ciudadanos coreanos en los Estados Unidos que en algunos de los nuestros, cuando la primera generación se ha volcado a comprar productos de calidad, pero también por nostalgia, pero ya la segunda y la tercera generación no va a tener ni esta lealtad, ni tampoco esta identidad, si no nos ocupamos de estar cerca de ellos. Pero, Josefina, no estás hablando de esta siguiente generación. Conozco mucha gente de mi edad que se fueron a vivir a los Estados Unidos, llegaron a los 20 y tantos años, casi 30, tienen a sus hijos allá de chiquitos. Claro. Y estos niños ya ni hablan bien español y ni se sienten mexicanos, ni se les ocurre. Ahí es donde tenemos que hacer un gran trabajo. Yo te diría que todavía estamos a tiempo. Acaba de estar aquí en México, por ejemplo, Carlos Gaitán, que le mando un beso enorme. Carlos Gaitán es el primer chef mexicano en Estados Unidos que recibió una estrella Michelin. Es de Guerrero. ¿De Chicago? Es el de Chicago, ¿no? Es el de Chicago. Sí. ¿Ese es el restaurante que le fascina a Obama? Mexic se llama el restaurante. Bueno, tiene un restaurante extraordinario. Es una historia de vida increíble. Y justamente 2 días antes de que le dieran esta estrella Michelin, después de la crisis financiera del 2009 en los Estados Unidos, estaba a punto de cerrar este restaurante. Y él cuenta, y no se pierdan este programa de Sin Muros en Proyecto 40, cómo es un hombre muy religioso y dice, bueno, hice una oración y dije, si tengo que cerrar, tendré que cerrar. Al día siguiente abre el restaurante, está casi vacío, y le hablan por teléfono y le dicen, tiene usted una estrella Michelin. Y a los 2 días, decía, me llegaban llamadas para reservar desde Tokio, desde Inglaterra, desde otros países, y tenía el restaurante completo. Entonces, Carlos Gaitán es este mexicano que dice, soy binacional. Hay que entender esta binacionalidad.
Yo hice mucho de esta investigación ahora cuando fue la reciente Copa del Mundo. Y recuerdo que visitando diferentes ciudades, era muy interesante ver sobre todo a la segunda y tercera generación que traían la camiseta con los dos equipos. Decían, tenemos dos equipos en el Mundial, con la verde y la camiseta de la selección de los Estados Unidos. Y así tenemos que asumirlos, que sean de aquí y que sean de allá. Ahora, hablando de política, porque para lograr todo eso se necesita trabajo político. Los cambios que se han hecho en la política exterior hacia los Estados Unidos, cambio de embajador, de subsecretario, de cónsules, tú que lo has tratado, que lo ves, ¿está funcionando? ¿Está sirviendo? ¿Es una decisión acertada? Mira, a mí me parece que el perfil de Carlos Sada es extraordinario. Yo lo conocí justamente hace 16 años como cónsul en Chicago, claro. Y no tengo más que enorme gratitud y reconocimiento. Por cierto, según tengo entendido, espero no equivocarme, no es parte del servicio diplomático, no, Carlos Sada. No. Tú lo conoces muy bien. Él viene de alcalde de Oaxaca, claro. Es oaxaqueño y aparte está tan orgulloso. Y Carlos Sada es un hombre de una formación muy completa. Tiene una gran experiencia en la interlocución política, atendió en su momento los temas con el Congreso de los Estados Unidos y al mismo tiempo tiene esta comprensión de la comunidad, de los retos que enfrenta. Pocos días antes de que él mismo supiera que lo estaban considerando como candidato a ser embajador de nuestro país, yo lo vi en California y justamente fuimos a este taller de ciudadanización que nos ayudó a financiar este empresario coreano y otros liderazgos muy importantes como Antonio Hernández. Y yo le preguntaba a Carlos Sada, le decía, Carlos, ¿tú has visto algo parecido en movilización en todos estos años que tienes aquí en Estados Unidos? Se decía, no. Lo que te quiero decir es que me parece muy atinada la decisión de tener un embajador tan completo como el perfil de Carlos Sada en este momento. Y todo este trabajo lo hemos hecho de la mano de los consulados, de fundaciones en Estados Unidos, de la sociedad civil, de las universidades. Y creo, Jorge, que este debe ser no un final, sino un principio de un replanteamiento de la relación México-Estados Unidos que vaya más allá de una agenda de seguridad, que vaya más allá de temas de comercio que son muy importantes y que nos lleve a una agenda mucho más integral y también una consideración muy efectiva con Canadá, porque de pronto cuando hablamos de todo esto, del Tratado de Libre Comercio, pues hay un tercero involucrado. Y que estuvo... sin duda. Que estuvo muy alejado por decisión del propio ex premier canadiense y que ahora Justin Trudeau está implementando una política para integrar realmente a los tres países o para integrar a Canadá en la dinámica de los tres países. No solamente tenemos el deber y hay una exigencia que tenemos que cumplir, también esta es una oportunidad histórica, lo que hoy está sucediendo y esta elección de noviembre, todas las elecciones son siempre decisivas, pero diría con mucha responsabilidad que esta decisión en particular en los Estados Unidos marcará no solo el destino de nuestra comunidad, del propio país de los Estados Unidos, sino también en gran medida, pues estará marcando, afectando nuestro destino. ¿No será que esto no es que nos tengamos que esperar hasta noviembre, sino que ya afectó y ya hay una polarización, ya hay un racismo bárbaro en contra de los mexicanos, en contra pues de los descendientes de los mexicanos? Ya ha tenido consecuencias, Viana, tienes toda la razón. Platicaba solo hace unas cuantas horas con un empresario muy destacado mexicano que tiene años viviendo en Estados Unidos. Decía, es la primera vez que tengo que ir al colegio de uno de mis hijos, no para que me entreguen calificaciones o para participar en una actividad comunitaria, sino para ir a hablar con la directiva del colegio y decirle que mi hijo ha sufrido, como nunca en la historia, de ataques por ser mexicano, y hay un grupo en la escuela que nunca antes se había dado, diciendo, regrésate a tu país, tú no tienes nada que hacer aquí. Claro, el odio tiene consecuencias, como lo tiene también vivir sin muros. Y el propósito justamente de este programa, de este espacio, es que todos tenemos una tarea que hacer para derribar los muros y construir los puentes. Que de eso se trata también el quehacer de la política. A ver, la elección de noviembre en Estados Unidos es un parteaguas, pero vienen elecciones en México que también van a ser parteaguas. Estás en todos los comentaderos políticos, si vas a ser candidata en el Estado de México o no, qué actividad vas a desarrollar en el PAN o no. El PAN ha tenido una muy buena elección, está en unas condiciones que
así se han dado las cosas, que ni siquiera la tuvo en el 2000 o la tuvo en el 2006. Y tampoco la tuvimos en el 2012, no la tampoco teníamos. En el 2012 tampoco, no, tú no la tuviste. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tu partido? ¿Cómo ves el Estado de México? ¿Cómo te ves tú en ese contexto? Bueno, mira, empezando por el partido, tenemos una gran posibilidad y responsabilidad. Creo que la mejor aportación que hoy tenemos que hacer desde el PAN, antes de volvernos a meter en los temas electorales sin restarles importancia, es gobernar muy bien. Y también creo que tenemos que ser muy honestos. No le resto mérito a nuestros candidatos, hoy gobernadores electos, no le resto mérito al trabajo del partido, no le resto mérito mucho menos a los ciudadanos, pero hay que reconocer que también en este proceso electoral reciente hay un nivel de hartazgo, de reclamo, que también se reflejó en las urnas y que nosotros tenemos que cuidar que no suceda posteriormente con nosotros. Pero quizás ese nivel de hartazgo y demás es lo que prioriza precisamente el gobernar bien. Sin duda. Porque si no la gente se harta con una rapidez inaudita. Es decir, gana el PAN. Sí. En la boleta se pudo haber decantado el voto por otro partido, había otros partidos también, pero me parece que sería un espejismo y una gran irresponsabilidad, una posición triunfalista, o que estos triunfos que se dieron no permitan que se siga transformando la vida del partido. Todavía tenemos muchos pendientes. Y porque además de todos estos 2 años, finalmente sí tienen que dar resultados, porque es mucho más fácil hacer una campaña desde la oposición que en el poder. Siempre. Y yo tengo hoy la tarea de vinculación del Partido Acción Nacional con la ciudadanía, lo cual en lo particular me emociona muchísimo, porque eso es lo mío, construir puentes con los universitarios, abrir el partido, volver a este tema de la formación que abandonamos muchos años, los empresarios, los campesinos, los maestros, los indígenas, con todos en el sentido más amplio. La edad promedio de los militantes del PAN refleja que durante muchos años nuestro partido no se abrió y no se abrió lo suficiente y mucho menos a los jóvenes. Así que como veo al partido con una posibilidad real de ir no solamente a una boleta en condiciones de fortaleza, sino de recuperar la presidencia de la República en el 2018, sí, siempre y cuando logremos en lo interno una transitar candidatura todo eso en unidad. de unidad. Transitar todo eso en unidad. Y a ti no te tocó. Y podemos, exacto, ya la experiencia la tenemos. Creo que ese es el gran reto que tenemos hacia adentro. A ver, y en ese panorama tienes Estado de México. Hiciste un libro interesantísimo con Pati Mercado, con Cecilia Soto, lo escribió nuestra amiga Katia de Artigues, donde desgranas las experiencias de la campaña presidencial. Aquí lo platicamos en su momento cuando salió. ¿Cómo influye esa experiencia? ¿Cómo influye lo que ahora sabes, porque ya lo viviste, para ir a una campaña como la del Estado de México, que no es una campaña presidencial, pero puede ser hasta más dura, ¿no? Porque es una concentración de poder. Parece un poco estas semifinales que de pronto se dan cuando vas a Alemania, Francia, ¿no? O a las Olimpiadas y dices, no, la semifinal estuvo todavía más dura que la final, ¿no? Mira, primero, con toda honestidad, como siempre hemos hablado, decirles que hoy por hoy estoy concentrada justamente en la agenda de los mexicanos en Estados Unidos y en esta tarea de cómo vincular al PAN, cómo fortalecer Además, la vida del partido. los tiempos funcionan muy bien. La elección en Estados Unidos es en noviembre y es una fecha, de aquí hasta noviembre, es un periodo para reflexionar. Es un periodo, ¿no? bueno, Claro, incluso de ver cómo salen las cosas allá. Ricardo Anaya acaba de emitir en días recientes un boletín donde muy claramente decía, primero hay que resolver qué va a pasar con la presidencia en el Estado de México, la presidencia del PAN, del partido, que se fue a tribunales, la presidencia del partido. O sea, hay que resolver temas internos. Una vez resuelta la presidencia del PAN en el Estado de México, hay que resolver el método de selección de candidato, que es algo que se hizo y funcionó muy bien en el reciente proceso electoral. Y después de eso, pues habrá que valorar muchas otras condiciones. Así que no nos vamos a distraer y por lo pronto yo te diría, y lo digo con gran responsabilidad, no quiero tampoco tajantemente decir no, nada de eso. No, la elección del Estado de México es una elección muy relevante, no solo para el PAN, sino para la vida propia del país y de la democracia. Pero habrá que esperar a que lleguen esos tiempos y a que se resuelvan primero los temas internos del partido, que están pendientes. Resueltos los temas internos del partido,
decías, el partido es muy importante ver cómo va a gobernar, cómo va a hacer las cosas, si va a tener o no, puede conservar o no la unidad interna. Quizás los resultados de junio devienen en mucho sentido de esos temas. ¿Tú cómo te sientes en ese contexto? Mira, yo me siento muy fuerte porque, como bien lo decías, hubo grandes lecciones después del 2012 y he podido seguir acompañando la vida de mi partido. Tal vez había otra gama de opciones y yo decidí no solo quedarme en mi partido, sino, por ejemplo, estuve muy presente en las campañas, pues Tamaulipas, yo creo que lo visité mínimo 6 o 7 Tamaulipas ocasiones. hiciste, bueno, ya habías ganado en 2012 sí, en Tamaulipas. Veracruz también. ¿No? Veracruz, bueno, estuve muy presente en Quintana Roo, en Aguascalientes, pude participar en muchas de las campañas y tener este contacto con los ciudadanos y ver cómo se ha ido transformando el ánimo y los reclamos de la gente, también ha sido un aprendizaje permanente. Entonces, siento que es un momento donde lo nacional también quiero y puedo sumar y aportar a estos liderazgos en mi partido. En general tengo una relación espléndida con los gobernadores que están en funciones, con los gobernadores electos, con alcaldesas, que me da mucho orgullo estas mujeres que dieron este paso al frente y lograron estos triunfos. Y creo que tenemos tareas pendientes en mi partido de las cuales quiero ser parte para fortalecer la vida institucional. Tú tuviste una experiencia muy dura cuando se eligió precisamente tu candidatura y que se definió tu candidatura en el PAN. Ahora estamos viendo, se lo preguntábamos incluso a Ricardo Anaya, hay 3 candidatos muy fuertes. ¿Les has dicho no se peleen, escojan a uno, no vayan a una elección interna? No sabes cómo les he dicho a todos, es decir, con los que me he podido hablar, de pronto puedes hablar más con unos que con otros, pero hoy aprovecho estos micrófonos y esta cámara donde nos acompañan tantos ciudadanos a decir que puede haber incluso un proceso interno, de contienda interna, porque si el PAN resuelve esto, es válido, somos un partido democrático, pero yo te diría, en principio, Viviana, Jorge, que habría por lo menos 2 o 3 aspectos que no deberíamos volver a repetir. Claro. Una contienda interna tan tardía, terminar en febrero cuando la campaña presidencial arranca en marzo, frente a 2 candidatos, uno que tenía 12 años y yo ya va para 18, y otro candidato que en ese momento llevaba 6 años trabajando muy fuerte en el interior de su partido. Me parece que también al final la experiencia que yo viví ya en la campaña a la presidencia es que los argumentos de ataque que se usaron contra mi persona y mi campaña fueron los que se habían usado en la interna. Es decir, esos fueron los argumentos que se tomaron para después usarlos, porque no había otros más que los que se habían usado en la interna, y que es casi una fantasía pensar que salir tan tardíamente te va a dar el tiempo de reconciliar a los grupos, a los equipos, porque yo aprendí en esa elección que tomarte una foto con quien habías contendido simple y sencillamente no significaba ni que te iba a acompañar ni que iba a estar contigo. Es como en las fotos de sociales, sí. ya lo he dicho, que te toman una foto y mira los señores Martínez de la no sé qué, de 16 años o 27 años de casados, nada más que hace 20 viven en casas separadas. O sea, creo que tenemos que haber aprendido de estas lecciones. Y lo local. Tenemos que resolver muy bien la unidad del partido en lo local, porque todo empieza y todo termina en lo local. Decía Tip O'Neill, decía Tip O'Neill, aquel senador demócrata, toda la política es local. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Sin muros, todos los martes, 9:30 de la noche, terminando Todo Personal. Usted se encuentra con Josefina, con las historias del poder, de la sociedad, de los Dreamers, de lo que significa ser mexicano del otro lado de la frontera. Gracias, José. Gracias, querido Jorge, querida Viviana, qué gran oportunidad. Y la verdad, tenemos esta cita a las 9:30 cada martes aquí en Proyecto 40, porque llegó el momento de derribar cualquier muro y de ser constructores de puentes. Así que en Sin Muros, para encontrarnos con nuestra comunidad y también con nuestro propio destino. Muchísimas gracias, Josefina. Gracias. Gracias.